Rubén. Pues muchas felicidades, Rubén, una vez más, por todo lo que nos has dado. Y voy luego al tema. Los que conocemos a Rubén, sabemos que Rubén tiene una pregunta recurrente, y esa es la pregunta de Rubén, no es mía, le había puesto comillas, es la pregunta de Rubén. Oye, ¿y qué es el fotón? Y nos agarra en el pasillo, en las escaleras, en las fiestas, y nos empieza a preguntar qué es el fotón. Y Rubén, siendo un consumado experto en la electrodinámica clásica de Maxwell, la pregunta tiene, por supuesto, que un dejo de incredulidad, ¿no? Por allí va. Y está bien acompañado Rubén. Hay un muy famoso Willis Lamb, el del efecto Lamb, que por él se hizo la electrodinámica cuántica en gran medida, por su efecto. Él es un él creo que ya falleció hace unos años. Él decía que no existía, que una barbaridad el fotón, ¿no? Entonces, está bien acompañado Rubén y muchos otros también. Sin embargo, yo me considero alguien que creo en la mecánica cuántica, y como van a ver más adelante, no solamente creo en la mecánica cuántica, soy un seguidor del Evangelio según Niels Bohr, ¿sí? Y voy a hablarles un poquito más adelante, si me da tiempo. Y entonces es como que saca conversación Rubén y le pica a uno la cresta, y uno dice, sí, Rubén, un día lo platicamos, y un día voy a tu oficina, nos tomamos un café, o nos echamos un whisky, y lo discutimos, pero ahí se queda, en el tintero. Entonces, cuando llegó la oportunidad de organizar este evento junto con Ceci Nogués, yo dije, pues voy a hablar, es un buen momento para revisar lo que yo creo que es el fotón y presentárselo a Rubén. Sin embargo, me eché para atrás. Me dije, no, voy a hacer el ridículo, y tengo el temor de hacer el ridículo el día de hoy, pero estoy entre amigos, eso creo, y entonces me perdonarán si lo hago. Y entonces no lo iba a hacer, y dije, no, mejor le voy a hablar de mis vórtices y mi turbulencia en condensados de Bose-Einstein, que es en lo que estoy trabajando. Pero por una feliz coincidencia, o por la divina providencia, ese fue Augusto, ¿no? Quizá fue la divina providencia, fuimos a Brasil, varios colegas y yo, hace un poquito más de un mes, y a un simposio también, de un profesor. Y tuvimos la fortuna que una tarde hubo una charla, dizque para todo público, era para los estudiantes de licenciatura, que la dio Alan Aspect, ¿no? Y no sé si sepan todos quién es, brevemente. Alan Aspect es un científico, un físico francés muy renombrado, que en gran medida, me atrevo, pueden corregir los expertos, en gran medida, Alan Aspect es de los iniciadores o de los impulsores de lo que es la óptica cuántica, la información cuántica y todo lo moderno de usar fotones individuales. De hecho, él hizo los primeros experimentos con fotones individuales. Y dio la charla, Alan Aspect, y dijo unas cosas que yo dije, esto es, ¿no? Me iluminó Alan Aspect, y dije, ya sé cómo armarle la respuesta a Rubén, o una respuesta, por supuesto. Y entonces es lo que voy a hacer, lo que pretendo hacer es darles una respuesta inspirado en los experimentos de Alan Aspect. Si ya los conoces, Rubén, pues va a ser una decepción, pero si no de todas maneras lo repasamos. Es un experimento de 1986, yo estaba en el doctorado, me acuerdo. De hecho fue bien curioso, ya que encontré el paper me di cuenta que yo lo había leído años antes y no me acordaba, como siempre, y no lo había digerido entonces. Y bueno, como siempre, no le echo la culpa ni a Niels Bohr, por favor, ni a Alan Aspect de las barbaridades que yo vaya a decir, ¿no? Es mi interpretación de lo que es, aunque creo que muchos estarán de acuerdo, y también veo gente en el auditorio, expertos en óptica cuántica, por favor, no se salgan, nada más para que no me sienta mal. No soy un experto yo en óptica cuántica, pero bueno, ahí va. Entonces, ¿qué es el fotón? Es lo que quiero platicarles, y lo que quiero en la charla es esencialmente convencerlos de estas dos cosas. Por cierto, no voy a decir nada nuevo, nada nuevo, simple y sencillamente voy a tratar de ordenarlo, a ver si yo le regreso la pelota a Rubén, a él que le gusta tanto el tenis. Y entonces, es el cuanto de la radiación electromagnética que se emite. Y fíjense que hago énfasis en que se emite y se absorbe, por supuesto, en una transición atómica y en otros procesos fundamentales, pero vamos a quedarnos con átomos y electrones, ¿verdad? Y voy a hacer énfasis, ¿cuál es el láser aquí? Fíjense, no sé este es el láser, de óptica cuántica, esta es clásica, y entonces el énfasis, Rubén, es en que se emite. Gran parte del énfasis de las discusiones fallidas es énfasis en la parte de la absorción del fotón.
Y vamos a hacer énfasis en la charla en la parte de que se emite. Y este es el dibujito que conocemos muy bien y que quiero además enfatizar porque se debe a mi campeón, a Niels Bohr. Niels Bohr en 1913, en abril de 1913, hace 100 años, en este mes, hace 100 años, Niels Bohr publicó su artículo en el cual introdujo su modelo y nos hizo esta imagen, ¿no? Él fue el que dijo, bueno, la radiación se emite cuando el átomo o el electrón brinca de un nivel a otro y, por supuesto, brinca del bajo para arriba cuando lo absorbe. Y, cosa curiosa, Niels Bohr, siendo el gran revolucionario de la cuántica, él no vio al fotón. Él tardó años en creer en el fotón también, ¿no? A pesar de que ya Einstein había hablado de ellos, no se llamaba fotón, el fotón se le puso fotón muchísimos años después, le llamaban el cuanto de luz. Niels Bohr no vio el fotón, ¿no? Les digo, es muy interesante que él lo vio, que se emitía la radiación, pero no se preocupó que tenía propiedades cuánticas también, sino hasta años después. Y la otra parte es que, esto es un poquito más técnico, pero también voy a insistir, es que es una partícula cuántica fundamental, ¿no? Podrán ir y venir teorías y creeríamos que el fotón se va a mantener, no es una partícula compuesta, es una partícula fundamental, de las que nos dice el modelo estándar y los otros modelos más exóticos. El punto está que solo puede describirse dentro de la teoría de muchos cuerpos, voy a insistir en eso, no voy a adelantar, de eso voy a hablar, y el punto es este, ¿verdad? Yo creo, ese es mi punto de vista, que es muy elusivo hablar del fotón porque no tiene límite relativista, aunque sí tiene límite clásico, que son las ecuaciones de Maxwell, por supuesto, pero no tiene límite relativista. Okay, entonces, este es lo que espero, este es el ¿mande? Límite no relativista, no tiene, pero sí tiene clásico. Gracias, Manuel. Y entonces déjenme brincar inmediatamente al experimento. En vez de estar aquí hablando y diciendo rollo, me atreví a hacer esta charla porque les quiero platicar del experimento no sé cómo se pronuncian, yo no sé francés, pero debe ser Granier, Roger, y creo que se dice Aspey o algo así. ¿Quién sabe francés? ¿Cómo se dice, Ramón? Lo que dije, ¿no? Le decimos aspect, ¿no? Porque así se lee, pero ellos no dicen eso. Es un Neurophysics Letters de 1986 y fue un artículo revolucionario en su momento. Y déjenme platicarles, es muy bonito el experimento. El experimento consiste de lo siguiente. Tienen aquí en medio una fuente que son átomos de calcio. Son átomos de calcio aquí en medio y los átomos de calcio se excitan, hay unos niveles por ahí, los detalles no son relevantes, hay un par de niveles que se excitan con 2 láseres, pero el punto está que la desexcitación ocurre en una cascada. Quiere decir que primero se emite un fotón de frecuencia nu1, el número no importa, pero le vamos a llamar el fotón 1, y llega a este nivel que tiene una vida media increíblemente chiquita, de 4 o 5 nanosegundos, y luego después decae y emite el segundo fotón. Entonces, dentro de 10 nanosegundos hay un gran chance que primero se emita este y luego se emita este. Y lo que hicieron Aspect y sus colaboradores dijeron, mira, vamos a usar el 1, que le vamos a llamar el 1, y en este campo le llaman el fotón heraldo, ¿no? El que dice, el chismoso que dice, ahí viene otro fotón, ¿verdad? Lo difícil es capturar a un fotón. Y le puse en inglés one photon state porque, no sé, me gustó más que un estado de un fotón en español, perdón. Entonces, ¿qué sucede con el fotón 1 cuando se emite? Es el heraldo, es el que avisa, llega a este fotomultiplicador, ¿no? Que es un detector de fotones, se prende una cuestión electrónica y se abre una compuerta de tiempo de 10 nanosegundos aproximadamente. Y durante esa compuerta de 10 nanosegundos, la segunda parte del aparato funciona. Entonces, la segunda parte del aparato no funciona si este fotón no es detectado. ¿Ok? Entonces, este fotón se detecta, se abre la compuerta de 10 nanosegundos y en ese inter se hace esta parte del experimento. Y ahora les platico qué es. Esta parte del experimento es el fotón 2, ¿no? Le voy a llamar el fotón 1 y el fotón 2 para así hablar en la charla. El fotón 2 incide sobre lo que le llamaban no sé si en español es correcto, un espejo semiplateado, ¿no? En el pasado. Ahora se llaman beam splitters, ¿no? Qué feo, ¿no? Un beam splitter o un separador de haces. Entonces voy a decir beam splitter o separador de haces en la charla, no sé qué me va a salir, lo que me salga. ¿Qué es lo que hace este dispositivo óptico? Lo que hace es que el 50% de luz que le enviemos la transmite y el 50% la refleja. Y si la ponemos a 45 grados, entonces hay un haz de lo que venga aquí reflejado y un haz transmitido. Y de cada lado de los haces hay otro fotomultiplicador que cuando recibe la señal de que algo le llegó, lo manda a un dispositivo electrónico y aquí hay un contador, unos contadores.
Y entonces, así no lo hacen, pero vamos a decir que hace clic el aparato, ¿no? Que le pusieron una bocina y hace clic. Y entonces cuando el fotomultiplicador R de reflexión detecta el contador de clics de reflexión, dice va 1, ¿no? Pero pudo haber sido que el que detectó fue el fotomultiplicador de transmisión, y entonces el que hace clic es el otro. Y entonces van contando quién de los dos fotomultiplicadores hizo clic. Pero hay uno en medio, que en una de esas a lo mejor hizo clic, clic, los dos hicieron clic. Y entonces lo contamos también. Entonces contamos, cuando llegó por aquí, cuando llegó por acá, o cuando llegó por los dos. Ese es lo crucial, cuando llegó por los dos. Y uno diría, ¿por qué va a llegar por los dos? ¿No que es un fotón? Cuidado, porque en la compuerta W, fíjense, puede haber dos cosas, que el fotón 2, o sea, el fotón heraldo dice, ahí va el fotón 2, y que se detecta el fotón 2, pero nada impide que durante la compuerta otro átomo de calcio también emita. ¿Sí? Y entonces es muy importante tener los dos, que podamos contar coincidencias. Y claro, yo ya estoy pensando cuánticamente, pero si echáramos luz clásica, con un láser, con una lámpara de estas, pues, por supuesto, el separador de haces, ay Dios mío, el separador de haces me mandaría un pedazo de por acá y otro pedazo por acá y contaríamos acá. Ok, este es el experimento. Solo un fotón 1, para cuando hay otro átomo de calcio. El asunto es este, sí, esto es importante. A ver, hay una cascada, quién sabe para dónde salga la cascada, pero como el fotón 1 sale antes que el 2, entonces cuando detectas uno acá, lo que sea, se abre una compuerta. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces acá ves y acá cuentas lo que llegue. ¿Sale? Bueno, lo importante, lo crucial, por supuesto, es que aquí estamos tratando de aislar el hecho, Rubén, de que está saliendo un fotón, que vas a capturar un fotón, el fotón Nu2 de la transición. Lo quieres encontrar. Pero si hay otro átomo de calcio que emite el fotón 2, también debió haber emitido el fotón 1. Pero la puerta ya estaba abierta. Claro. La puerta ya estaba abierta y entonces ya no, nada más, la primera vez que sientes la puerta la abres. ¿Sí? Es muy importante lo que acabas de decir. Entonces, brevemente, mande usted. También se puede pensar que hay casos en que no llega a detectarse ninguno. Por supuesto, sí. Porque la eficiencia no es... No, para allá voy, sí. No, es muy importante también. Típicamente, ahorita hay un factor de eficiencia tremendo, en general se detectan muy poquitos. Bueno, y entonces, viene nada más rápidamente, ¿qué es lo que se mide? Entonces, el experimento lo podemos hacer con luz clásica o con un fotón, donde el fotón es aquel, el fotón 2, o con luz clásica porque yo le eché luz, ¿no? Prendí un láser o una lámpara, lo que yo quiera. Y entonces, ¿qué miden? ¿Qué vamos a medir acá? Y no voy a entrar en los detalles, ¿no? Esto lo hacen con mucho cuidado en el artículo. Lo que vamos a medir acá es si detectó o este. Este es el de arriba, el de abajo, bueno, el de reflexión, el de transmisión y las coincidencias. Y entonces podemos calcular la probabilidad de que solo haya detección acá, la probabilidad de que solo haya detección acá, son los subíndices, y la probabilidad de que la detección sea conjunta. Y entonces vamos a hacer primero el experimento con luz clásica. Con luz clásica lo que haríamos, podríamos hacer un experimento de la siguiente manera, poner un láser que todo el tiempo está incidiendo por acá, y tenemos un aparato electrónico que abre y cierra las compuertas de manera aleatoria y las abre por 10 nanosegundos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es una manera de hacerlo clásicamente, o con una luz de un fotodiodo, que es lo que hicieron realmente ellos. Y clásicamente, si uno hace el estudio clásico, resulta que la probabilidad de detectar en R es proporcional a lo que nos decía Ana María, que tiene la eficiencia del detector R, que mata la señal, de hecho, es tremenda, esta eficiencia es muy chiquita, multiplicado por el tiempo de la duración de la compuerta y multiplicado por la intensidad de la luz que realmente detecta el detector. Si eso fuera una sola compuerta. Entonces es cuando recibió. El de T es análogo, nada más que tiene su propia eficiencia. Y el de la coincidencia son dos eventos independientes, ¿no? El que este detecta y este están totalmente independientes, y entonces el producto de las de arriba. Es el producto de las de arriba, y ya que hacemos de una compuerta, luego promediamos sobre todas las compuertas que hayamos hecho en el experimento, ¿ok? Y las fluctuaciones que pueda haber. Entonces nos repetimos el experimento y luego promediamos. Y definimos
Esa es una crítica que yo tengo para la gente que hace información cuántica, y es que se han dado en inventar palabrejas para un montón de cosas que unas ya tenían otro nombre y nos las renombraron, ¿no? Entonces no podemos platicar con ellos, a lo mejor lo hicieron adrede para que no pudiéramos platicar con ellos. Y a este le llaman el parámetro de anticorrelación, como quieran. Es el cociente de las coincidencias, de la probabilidad de coincidencias entre el producto de las individuales, ¿sí? Y entonces resulta ser que si hacen la cuenta es el promedio del cuadrado entre el cuadrado del promedio. Y como todos ustedes saben, el promedio del cuadrado es mayor que el cuadrado del promedio. La desigualdad de quién? De Cauchy-Schwarz, creo que se llama, ¿eh? Todo tiene nombre. Y entonces, si fuera luz clásica, el parámetro de anticorrelación, este cociente, es rigurosamente mayor o igual a 1. ¿Ok? Esto es si fuera luz clásica. Ahora lo hacemos con el experimento de Aspect y sus colaboradores. Y entonces viene aquí el fotón, de nuevo hace lo mismo. Ya, déjenme, voy a tomar tantito, realmente esta es la transparencia más complicada que hay que explicar, el resto es puro rollo. No, no es cierto, es un poquito de discusión. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se detecte? Viene de dos sopas. O que detecta el fotón hermano del heraldo, ¿sí? El que dijo, ahí va el fotón y realmente lo detecta, o que detecte otro que decayó en el momento. Entonces, el primero está dado por esto, y resulta ser que depende del tiempo en que está abierta la compuerta. Y esto, dice Alan Aspect, y nos manda referencias complicadísimas, los físicos atómicos lo pueden calcular, ¿no? Entonces uno puede saber esta función f de w. Y esta es mucho más sencilla. N es la tasa es el número de cascadas por segundo que ocurren, multiplicada por el tiempo de la compuerta, o sea, es el número de cascadas en una compuerta. Y para que este experimento funcione, el chiste es lograr que NW sea mucho menor que 1, idealmente. De hecho, si fuera tendiendo a 0, entonces nada más detectaríamos el fotón que salió de la cascada que tiene al heraldo, ¿verdad? Entonces aquí está. Y esto es muy sencillo. Ahora viene el de las coincidencias. Y de las coincidencias, ahí va a entrar la mecánica cuántica. El de las coincidencias es el siguiente, fíjense. Me detengo tantito. El de las coincidencias es, por supuesto, es el producto. Las eficiencias tienen que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces no tienen que tener la misma eficiencia los fotomultiplicadores. Y eso está muy bien. Pero fíjense este término que es. O sea, ¿cómo puedo detectar una coincidencia? Puede ser que un fotón fue el de la cascada, ¿sí? El del heraldo, ¿está claro? Y el otro fotón fue un fotón accidental de otro átomo de calcio. O los dos son accidentales. ¿Sí está claro? Pero no existe dos veces de la cascada original. No existe porque el fotón, creemos, ¿no? Creemos que no se parte en dos. O lo detectamos entero o no lo detectamos. Y esa es la clave del experimento. El experimento es que FW cuadrada no existe aquí. ¿De dónde viene este 2? Este 2 es que R detectó el de verdad y T detectó un accidental, o T el de verdad y R el accidental. Por eso es un 2. Y este es que los dos detectaron un accidental. Y el signo más es que es una O de probabilidad. No pueden ser los dos. Entonces las probabilidades se suman en O. En I se multiplican, ¿verdad? Entonces es un O y por eso es este. O sea, esto que acabo de explicar me tomó muchos días. Porque esa es otra crítica, ¿no? Aspect, su paper está precioso, pero no explica nada, ¿no? Dicen, ahí está, ¿no? O sea, los listos que le entiendan, ¿no? Entonces uno lo ve y uno lo lee, y yo no entiendo de dónde salió esta fórmula. Me pasé tardes enteras hasta que un día por ahí dije, ya le entendí. No explica nada. Bueno, según ellos sí, ¿no? Y sí está explicado, pero los tontos tardamos días en entenderlo. Me echo la culpa yo a ellos. Y entonces fíjense qué fabuloso. Calculamos el coeficiente de anticorrelación, que es el cociente de las coincidencias entre el producto de las individuales, y falta el término FW cuadrada en el numerador. El de abajo sí lo tiene, si expanden, si desarrollan el cuadrado, es FW cuadrada, 2 veces F por NW más NW cuadrada. Arriba falta el FW. Y por lo tanto, este término es estrictamente menor que 1. Tiende a 1 en el límite en el que NW fuera enorme. Por supuesto, saturamos al detector, pero tiende a 1 por abajo. Mientras que, tiende a 0, por supuesto, en el límite en que NW tiende a 0, ¿no?
sea muy pequeño. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Ese es lo bonito del experimento. A las pruebas nos remitimos y aquí está el resultado experimental, ¿no? Esta grafiquita, como se hizo en 86, así también la hizo un dibujante, evidentemente, ¿verdad? Y yo la alteré, le puse cosas ahí para... Y entonces este es el resultado experimental del estado de un fotón. Aquí está el parámetro A, aquí está el 1, y entonces aquí, si hubiera salido aquí arriba hubiera sido luz clásica y hubiéramos tenido que aceptar que el fotón se partió, que realmente era un pulsito de luz que se partió en dos. Pero sale abajo de 1 y Aspect insiste que si nos vamos a tasas muy pequeñas de producción de cascadas, hay hasta 15 sigmas, 15 desviaciones estándar entre lo que debería ser clásico y esto. Y estrictamente el resto de la charla es para medio platicar más, Rubén, pero aquí está el resultado. La clave del fotón es que el fotón supimos que lo emitió, no la detección. La clave estuvo en la emisión. Y entonces ahorita voy a platicar lo que sigue, ¿por qué? Si nada más vemos la detección, tenemos toda la razón en dudar de la existencia del fotón desde el punto de vista experimental. Por supuesto, ¿verdad? Aspect y sus colegas repitieron el experimento con luz de un fotodiodo, luz pulsada de un fotodiodo que duraba 10 nanosegundos, la ajustaban y siempre les salió que era mayor que 1. De hecho, dicen que prácticamente 1, por arribita de 1, ¿no? Entonces, la luz que sale de un fotodiodo, que es la luz que sale de estos focos y del láser que estoy usando, da A mayor que 1. Y bueno, para divertirnos tantito, ahí viene la pregunta. A ver, aquí viene la pregunta interesante que se las hago a todos, es parte de esto. Imagínense que tomamos pulsos de luz como de un láser o de un fotodiodo y lo empezamos a atenuar. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos filtros, o simplemente los teóricos decimos, pues bájale nada más es así, y ya baja la intensidad del láser. ¿Qué pasa si lo atenuamos tanto que la energía en promedio por pulso es menor a h nu? Los aparatos van a hacer clic, clic, no van a sentir un pulsote de luz. Vamos a oír clic, 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 clic de los aparatos, van a estar registrando fotones, porque son contadores de fotones, los fotomultiplicadores. La pregunta es, ¿ustedes qué dirían? Si lo atenúo tanto que tengo menos de un fotón por pulso en promedio, o sea que casi nada más me llega un fotón, ¿qué sale? La A sale mayor que 1 o menor que 1. ¿Qué dices, Rubén? Examen. Mayor que 1. Por eso es nuestro maestro, Rubén. Por eso es nuestro maestro, porque sale mayor que 1, ¿verdad? De hecho, este experimento, un experimento muy similar, lo hizo Taylor, que estoy seguro que es el mismo Taylor de la hidrodinámica, en 1909, ¿no? Y se maravilló bastante y dijo, miren, sigue habiendo un patrón de interferencia, aunque haya menos de... Toda la idea esta de cuánto de luz no existía, la gente lo sabía muy bien esto. Y entonces, aquí sí, si uno hiciera experimentos de este estilo, la crítica de Rubén y de Willis Lamb y de mucha gente es que dice, mira, tú detectas un clic en tu aparato, le estás diciendo que existe un fotón cuando no hay fotón. Lo que hay es aparato y átomos, y los átomos son los cuánticos, son los que dicen, yo nada más puedo absorber este cachito, yo soy el que hago clic, y tú me quieres vender la idea que lo que te está absorbiendo es un fotón. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la crítica más fuerte y está escrita por todos lados. Hay papers dedicados a esto. Pero el experimento de Aspect, pues no lo tumba, ¿no? Él sí pudo crear un estado que salió por abajo, ¿no? Que salió por este lado, que no lo pueden explicar con esto que está acá. Y entonces déjenme tomar unos minutos porque va a ser importante para mi conclusión. ¿Voy bien, Rubén, o estoy dejando igual que antes? ¿Te estoy dando un poquito más para discutir hoy en la noche? Sí, ok, bueno. Sale. ¿Por qué? El punto es, ¿cuál es la diferencia grande entre luz clásica y un fotón? ¿No? ¿Por qué es tan elusivo para nosotros? Yo les recuerdo, lamentablemente tienen de este lado a alguien que cree que Bohr es el más grande científico que ha habido. Entonces, yo estoy está aquí Ana María Cheto. Ana María no me acuerdo quién es. Hace más de 20 años ustedes trajeron a un visitante inglés que también cuestionaba la interpretación normal. Entonces yo discutí, un seminario, discutí con él y al final me dijo, joven, porque yo estaba joven, me dijo, joven, le han lavado el cerebro, me dijo, ¿no? Y pues, estoy peor, 20 años después estoy peor, ¿no? O sea, si estaba mal en aquella época, ahorita estoy peor. ¿Mande usted?
Ahora soy un fanático, sí, soy un predicador ahora. Entonces, fíjense, realmente no hay ninguna, desde el punto de vista de la teoría, de cómo creemos en la mecánica cuántica, no hay ninguna diferencia entre la luz clásica y un fotón. El punto es que todos los estados de fotón siempre tienen que describirse por medio de la teoría cuántica de muchos cuerpos, por medio de la electrodinámica cuántica. Y eso es porque los fotones tienen masa cero. Voy a regresar a eso. Y entonces, la electrodinámica cuántica nos puede distinguir de muchos fotones en un estado de un fotón, del láser que está acá. Que esto que estamos viendo, esta luz que estoy moviendo, no son muchos fotones. Fíjense, tiene un solo color. Entonces dirán, son puros fotones rojos. Sí, pero no quiere decir que son muchos fotones en el mismo estado. Y ahorita vamos a ver, para entender la diferencia entre la luz clásica y el fotón. Y esta es mi única transparencia, esta es la que sigue un poquito pesada, es una disculpa. Y les recuerdo, ¿verdad?, que los fotones son estados de la radiación. Entonces nunca podemos hablar de un fotón. Siempre tenemos que poner un estado de la radiación. Cada entrada en el estado de la radiación es un vector de polarización, un vector de onda, de momento, y una polarización. ¿Qué es la polarización del fotón? Es el spin. Sí, no he querido meterme eso. El fotón tiene spin 1 y solamente puede tomar dos componentes, no toma la otra. Y los expertos nos explican por qué va a la velocidad de la luz. Yo hasta la fecha no lo entiendo, pero la realidad es que nunca se realiza la componente 0 de spin 1. Ana María creo que sí nos podría iluminar después al respecto. Es el famoso Zitterbewegung, o como se llama en alemán. Pero el sigma es el spin. Y entonces escribimos su momento y su spin, y un estado de la radiación siempre tenemos que escribirlo todo. Está lleno de ceros. Entonces este estado son L fotones con momento K y polarización sigma, M con K prima sigma prima y N con K doble prima sigma doble prima y cero en los otros. De hecho, el estado con puros ceros es crucial, ¿no? Es cuando no hay fotones, es el estado base de la radiación, que si no existieran los átomos no emitirían luz, después de estar excitados. Tiene que existir ese estado. Y entonces hay dos estados extremos, ese es el punto. Hay un montón de estados de la radiación, pero hay dos estados extremos. Uno, el que les acabo de hablar, que es el que detectó Alan Aspect, y el otro es el estado cuasiclásico de Glauber, y les recuerdo que Roy Glauber recibió el premio Nobel de 5 minutos, híjole, si dame 7 minutos, por favor. El estado cuasiclásico de Glauber lo recibió el premio Nobel en 2005, por esta ecuación no puede ser, ¿no? Eso es por escribir esto, no, por supuesto que hizo más, pero... y aquí abajo en chiquito puse Serge Haroche, premio Nobel de 2012. Serge Haroche se ha cansado de hacer estados de este estilo en sus cavidades, lo que ustedes quieran, lo que le quieren preguntar. Es el mago más grande que hay experimental en este campo, ¿verdad? Ya ha hecho lo que ustedes quieran con estos estados y por eso le dieron el Nobel el año pasado a Serge Haroche. Bueno, este estado cuasiclásico, fíjense, es irónico, ahorita les voy a platicar que este es el estado del láser, es el estado clásico de Maxwell, es este que está acá, pero irónicamente es un estado supercuántico, en el sentido que es una superposición de 0 fotones, más un fotón, más 2 fotones, todos los fotones con la misma K y la misma sigma, y pesados, por supuesto, con un factor muy especial, que si lo elevan al cuadrado, los expertos verán ahí y dicen, es la distribución de Poisson, por supuesto, ¿verdad? Entonces la distribución de Poisson, pero eso es irrelevante para la discusión. Es una superposición de estados, quiere decir que si lo miden, a veces van a encontrar nada, o a veces 100, a veces 1000, pero, entonces, ¿cómo es que el láser sí tiene intensidad definida? Ahorita vemos. Y, perdón, también por transparencia, esta es la última de difícil. Entonces, lo importante es que este estado cuasiclásico no tiene número fijo de fotones, lo acabo de decir. Es una superposición de fotones, cada realización tiene diferente número de fotones. Sin embargo, su promedio, perdón por toda esta formulería, su promedio es precisamente la alfa. El parámetro alfa que puse aquí, el cuadrado de alfa, es el número promedio de fotones. Y resulta ser que su desviación estándar, hay que sacarle la raíz cuadrada a esto, es alfa. Entonces el centroide es alfa cuadrado, el ancho es alfa, el valor absoluto. Y entonces, fíjense, si tomamos alfa muy grande, 10 a la 20, ¿qué les parece? Como este fotón, ¿alguien sabe? Del examen de láseres, ¿cuántos fotones hay aquí? ¿Dice la 19? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos tiene el láser aquí? Bueno, vamos a decir 10 a la 20. 10 a la 20 fotones, fíjense, si el centroide va como 10 a la 20, el ancho va como 10 a la 10, o sea, es 0 para el ancho.
Por lo tanto, el número de fotones en el láser para todo propósito práctico es constante, aunque fluctúa, pero muy poquito. Eso es física estadística, ¿no? Tú mencionabas ahí de la importancia de la física estadística. Y resulta ser, no se los estoy diciendo, me lo tienen que creer, por favor, es que se ha estudiado hasta el cansancio y por eso recibió Glauber el Nobel, es que este estado con alfa mucho mayor que 1 tiene exactamente las mismas propiedades y otras que el campo solución de las ecuaciones de Maxwell, de la electrodinámica cuántica. Entonces este límite es la electrodinámica cuántica. Epsilon sigma es la polarización del campo. El spin del fotón se transforma en la polarización a la hora, sí, luego lo podemos ver con las matemáticas, Rubén, no es ningún problema. No, todo está, o sea, la alfa es la intensidad del campo, la sigma me indica que hay dos polarizaciones y es una de ellas. Y es una onda clásica. Y ustedes saben que cualquier luz clásica, cualquiera, se puede representar como una superposición de estas. Por lo tanto, cualquier luz clásica, la que sale de los focos de todos lados, del láser, no es otra cosa más que superposiciones coherentes o incoherentes de los estados de Glauber, ¿no? Y entonces con esto explicamos luego lo de la luz atenuada, porque nada me impide tomar la alfa mucho menor que 1 en vez de mucho mayor que 1, de tal manera que en promedio tengo menos de un fotón en este estado. Y entonces existe la probabilidad de que de repente una realización tuvo un fotón, pero a veces tuvo 2, a veces tuvo 1, a veces nada, a veces 3, y por lo tanto voy a tener coincidencias. Y entonces explico el experimento. Fíjense, bien tramposo que soy, porque no les dije cómo producir este estado, ¿verdad? Ese estado lo produce cualquier cosa. Mientras que el otro sí tuve mucho cuidado de decir cómo se produjo el estado de un fotón. Pero esto es, fíjense, a pesar de que A es mucho mayor que 1, la detección es discreta porque estamos detectando fotones. Y esto, por supuesto, abona a Willis Lamb y a Rubén, ¿verdad? Sin embargo, el experimento de Aspect, pues es el que se lo regreso a Rubén para que le piense. Espero no echarte a perder la fiesta, Rubén, pero no lo creo. A Rubén no lo creo. Sale. Y entonces, déjenme decirles, Marcela Greter, desafortunadamente no va a estar, que es la siguiente charla, por causas de fuerza mayor, y yo no les quería, esto es de lo que les iba a platicar ellos, entonces le pido permiso a la chairwoman, si en las preguntas, si alguien quiere, regresar y platicarles. No quiero detenerme porque mi tiempo se está acabando, pero platicarles, porque lo siguiente es decir, el fotón es cuántico, a ver que haga interferencia, que es lo que queremos hacer, ¿no? Y el fotón, por supuesto, interfiere consigo mismo, ¿no? Una manera horrorosa de decir las cosas, pero podemos ver interferencia, y ese experimento es la segunda parte del paper, del mismo paper. Esto lo hace Alan Aspect con sus colegas, y este experimento se hace de manera consuetudinaria con los estudiantes de la Facultad de Ciencias, y Marcela quería, estoy seguro, venir a presumirles un poquito su laboratorio con Enrique López Moreno y Víctor Velázquez, y entonces si me dan chance después les platico, y si no, tiene interferencia el fotón consigo mismo. ¿De una vez? Bueno, ok. ¿Sí están bien? Sí. Si no, no le hago, Entonces, fíjense, este era el experimento anterior. Pasaba por aquí, detectábamos aquí, acá, y lo que hiciéramos después, pues ya es otra cosa. La cosa es este experimento. Ahora ya sabemos que tenemos un fotón. Este fotón llega al separador de haces, y entonces se puede ir por acá o por acá. Y luego después aquí ponemos dos espejos que lo rebotan, y volvemos a poner otro separador de haces acá, nada más que volteado con respecto a esta, es la única parte curiosa. Y esto se llama un interferómetro de Mach-Zehnder, el hijo de Mach, de Ernst Mach, el hijo fue el que hizo esto, ¿no? Y entonces, lo interesante es que podemos mover este espejo, y al mover este espejo cambiamos el camino óptico que va por acá con respecto a acá, y por lo tanto podemos lograr, ¿verdad? Que si el fotón pasa, diríamos, bueno, si es un fotón, o pasó para aquí o pasó por acá, ¿verdad? Pero la cuántica me dice no. Cuando salió de aquí estaba en una superposición de este más este. Y entonces, al ponerle el otro espejo acá de este lado, aquí junto la onda, y entonces a veces puedo hacer, dependiendo de esta separación, puede hacer que siempre caiga acá, o siempre caiga acá, o puedo ajustar que pase 30-70, 70-30, lo que yo quiera, ajustando esta distancia. Y aquí están los resultados experimentales del mismo paper de Aspect, ¿no? Entonces aquí esto demuestra experimentalmente que un fotón
tiene interferencia como, es el mismo experimento de Young, por supuesto, nada más que óptico, y entonces esta figurita se lo pirateé a Granier, y este es la dualidad onda-partícula del fotón, ¿verdad? Aquí se comportó como partícula, aquí se comportó como onda. Y este experimento, de veras, hay que verlo, con todo y que yo soy un fanático, me invitaron a leer una tesis de laboratorio de aquí de la facultad, y es impresionante ver las cuentas, que las cuentas hacen así, ¿no? ¿Sí? La diferencia grande de este experimento con respecto al de Aspect es que Aspect nos platicó, ahora en Brasil, que su experimento original de 86 fue heroico. Eso de las cascadas es horroroso, es complicadísimo, y ahora hay una manera más fácil de hacerlo, que es un cristal no lineal que llega a un fotón, digamos, azul, y por conversión paramétrica descendente se parten dos fotones exactamente con la misma frecuencia, y por lo tanto el momento, la dirección en la que salen está perfectamente definida, y está súper controlado. Y entonces uno de ellos es el heraldo, y el otro es el experimento. Entonces el experimento es muchísimo más fácil de hacer que lo que hacía Aspect. Y saben, esto fue como al año que Aspect sacó su paper y le dijo, oye, es más fácil con el otro, ¿eh? Pero bueno, Aspect le ganó. ¿Y hay, cómo se describe el movimiento de un fotón en un material? Ahorita, ¿por qué no guardamos la pregunta, Rubén? Porque me queda una transparencia y ya termino, ¿sí? No te voy a contestar, obviamente, pero... Ok, termino con esa transparencia y este es ya un poquito más mi rollo, pero es estándar, tampoco crean que, más o menos. Y le llamo los devaneos cuánticos del fotón. Los devaneos son los míos, no del fotón, obviamente. El fotón sabe lo que hace, yo no, entonces hago cosas que no valen la pena. Y aquí está la primera clave, ¿no? El fotón no tiene masa, eso es una partícula elemental. De hecho, aquí están los expertos, hay otro que no tenga masa, creo que es el único, ¿no? O los gluones quizá no tienen masa, pero el fotón no tiene, ¿no sí tiene? A ver, el gravitón no tiene masa, pero no existe el gravitón. De los que conocemos, el fotón no tiene masa, y entonces es crucial, no tiene límite relativista, no relativista. Y saben, nosotros vivimos en un mundo no relativista, y esto nos confunde mucho. Sí tiene límite clásico, el límite clásico solo se obtiene, yo soy físico estadístico, se obtiene en el límite termodinámico solamente, como debe de ser. El límite clásico solo se obtiene en el límite termodinámico, en cualquiera, en electrones y en el que ustedes quieran. Y entonces el límite clásico se obtiene cuando son muchos fotones, pero solo en los estados de Glauber. En los otros no. Hay estados de muchos fotones que no son clásicos, y es todo un campo de investigación. Y esta parte es crucial. Por no tener límite relativista, por no tener masa, solo tiene momento y spin, y por lo tanto energía dada por esta fórmula, h barra omega. Fíjense, no tiene sentido hablar de la posición del fotón, Rubén. La misma teoría no tiene un operador de posición. ¿Por qué? Porque solamente tiene bien definido el momento. Por principio de incertidumbre es imposible que tenga posición. Entonces no tiene posición. No hay tal cosa, eso nos perturba. No tiene función de onda de Schrödinger. No tiene, ¿verdad? El electrón sí, porque el electrón tiene masa y puede ser no relativista. Y yo puedo hablar de un electrón moviéndose en un campo por aquí, por allá y chocando y lo que ustedes quieran y escribir la ecuación de Schrödinger de una partícula. Eso, ustedes no pueden escribir una ecuación de Schrödinger de un fotón. No existe tal cosa. Y entonces esto nos da en la torre porque nosotros pensamos de esta manera. Y la otra es esta, que esta, si ustedes quieren no me la crean, pero el fotón solo se crea y se aniquila. Por ejemplo, yo les dije que el fotón llega al divisor de haz y rebota o transmite. El fotón se aniquiló y salió otro, o uno para allá, o otro para allá, o una superposición de para allá y para acá. ¿Sí? El fotón no choca. De hecho, ninguna partícula choca. Desde el punto de vista de la cuántica, cuando dos partículas chocan, se aniquilan y luego se crean. Por supuesto, si les hablo así de los electrones a mis estudiantes con una extravagancia teórica, me van a mandar por un tubo para los electrones, pero para los fotones es la única manera en que interactúan. Y esto se lo copié a Silvio Rodríguez, o la que cuando rompe ya no es ninguna, ¿no? O sea, no es. Y entonces esto es muy importante. Y entonces, para terminar, solo podemos medirle su momento, polarización y energía, y nada más, Rubén. No puedes pensar en nada más, no estás autorizado a pensar en nada más. Y entonces, y mi última es, por supuesto, Bohr, y voy a tomarme, voy a abusar de que yo dije que organicé esto junto con Ceci, entonces voy a tomar 2 minutos. Y 2 frases que le copié a Niels Bohr, inspirado en Niels Bohr.
Yo creo que Niels Bohr es, en mi opinión, es el campeón de la mecánica cuántica, pero es otro debate, ¿no? Para otro día. Además, yo estoy de este lado. Y entonces, estas dos frases, cualquier imagen es inadecuada, Rubén, en la cuántica, cualquier imagen es inadecuada, y tenemos que abandonar nuestras ideas de causalidad. Yo me tomó 20 años, creer que entiendo esta frase, ¿no? Esto, a su vez, es lo que Bohr llama la complementariedad, que en mi opinión no pegó la complementariedad de Bohr, y está totalmente trivializada. La gente dice, sí, claro, pues o mides una cosa, la otra es complementario. No. Bohr quería decir algo mucho más profundo. Fíjense, hablamos de la interpretación de Copenhague, porque Bohr se llevaba toda la banda a Copenhague, tenía dinero y se los llevaba a Copenhague, en su instituto, y ahí discutieron y sacaron un entendimiento de la cuántica. Pero Bohr, en mi opinión, no cree en Copenhague. Bohr está más a la izquierda de Copenhague, si es que somos medios políticos. Bueno, está de un lado, si ustedes quieran. A lo mejor es más a la derecha, más conservador, no lo sé. Bohr no cree en Copenhague. Para Bohr hay que abandonar la idea de causalidad. Cualquier imagen es absurda porque nos va a llevar a una contradicción, porque solo tiene esto, no tiene más. Cualquier otra cosa que le quieras adjudicar, no la tiene. Por ejemplo, no es un punto, no es una bolita, no es una... En un decaimiento atómico hay una vida media en el estado de arriba y entonces ya no sale como una sola momento. No, a la hora que lo mides es uno solo. Eso es una imagen, Rubén. Lo que acabas de decir es una imagen. Ese es el punto. Tú no puedes repetir un experimento, haces otro. Ese es el punto de Bohr. Cada vez que es un experimento falso que repitas el experimento, es uno nuevo. ¿Sí? Y nunca te puedes regresar y decir, ¿qué hubiera pasado si no hago eso y hago otra cosa? No hay tal cosa. De hecho, Bohr es tan radical que la interpretación probabilística, dice Bohr, es una comodidad para poder entender los experimentos, pero no hay nada probabilístico. No hay nada probabilístico en la cuántica. Así es. Nos gusta verla como probabilística, pero así es. Y eso es la complementariedad de Bohr. Y hacer imágenes es peligroso. Y déjenme terminar diciendo algo súper sacrílego. Por ejemplo, el colapso de la función de onda como nos lo enseñan es una barbaridad. Y esa barbaridad ha llevado a la gente a hablar de no localidad, ¿no? O sea, acción a distancia, ¿no? Einstein se hubiera volteado 3 veces en su tumba si oye tal cosa, ¿va? Y la gente habla de eso ahora con toda tranquilidad, es consecuencia de una imagen. No hay manera experimental de comprobarlo, y bueno, para eso está toda la tarde o toda la vida para seguir discutiendo. Ya no quiero tomarles más el tiempo. Rubén, te regreso la pelota, a ver si te la regresé, espero haberte ¿sí? En esta búsqueda de qué es el fotón. Ahora hay que entender el experimento de Aspect y encontrar los peros de que no estamos viendo un fotón. Y bueno, un abrazo, Rubén, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor, por tu plática. Marcela no iba a venir y por eso, perdón, Ceci, una disculpa que me tardé un poquito más. Yo sabía que Marcela no iba a venir y por eso abusé y hablé un poquito, pero perdón. A ver, Enrique y ahorita. Yo quisiera hacer un comentario que a lo mejor es muy tonto, pero vamos a ver. Uno puede cuantificar el campo de radiación y a partir de la cuantificación del campo de radiación uno tiene una expresión cuántica para el campo de radiación. Sí. Y es a partir de ahí que uno puede explicar la emisión espontánea. En ausencia de campo electromagnético, como tú decías al principio, no hay nada. No hay nada, pero sí hay, por ejemplo, un electrón que está excitado y puede emitir un campo al desexcitarse. Quiere decir que en ausencia de campo electromagnético se puede crear un campo a partir de una desexcitación de un electrón. ¿Como un campo de qué? No entiendo. Un campo electromagnético. No, el campo está ahí. ¿No? Sí, claro. No lo tengo. Nunca lo puedes apagar. No, yo no lo tengo el campo. Sí. El campo no existe. Yo tengo un átomo de hidrógeno excitado, nada más. Nada más, sin campo. Ahora el electrón se decae y crea el campo. El fotón es un campo. Bueno, el fotón es un campo electromagnético, es la manifestación del campo electromagnético en su fase cuántica, vamos a decir, después de haberlo cuantificado. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: si uno no cuantifica el campo de radiación, que significa creer en los fotones, uno no puede explicar la emisión espontánea. Eso es la contribución de Einstein. La emisión va como la raíz de n más 1.
O sea que en ausencia de fotones, n, siendo n igual a 0, uno aún a pesar de eso puede crear un campo de radiación. Sí. Pero para que vaya como n más 1, tiene que hablar de partículas, Claro. tiene que hablar de fotones. No, quizás Ese la era el única, comentario. la única salida, sí, no voy a abordar mucho, nada más, la única salida, creo yo, es que el campo sin fotones, ahí estaba ya. Eso es todo. ¿Dónde estaba? No, ahí, aquí. Pero no, hombre, Sí, no, sí, no sí, había. sí. Bueno, esa es la respuesta. Ahí con eso te sale uno. No, es muy fácil salirse, ¿no? O sea, la respuesta... Se podría detectar entonces. Claro, se detecta, tiene fluctuaciones el vacío. Tiene fluctuaciones. O sea, hay todo... El Casimir, podría ser que Casimir es precisamente... Pero tú estás hablando de la cuantización.